y aquí tengo a Adolfo Enrique Linares Franco conmigo esta mañana. Una persona que fue viceministro de Educación. Una persona que conoce de la historia de este país. Y aquí antes del 68, y usted no me va a dejar mentir, a un político le metieron un tiro y quedó en una silla de ruedas. Y no habían redes sociales. ¿Usted se acuerda de Tito Arias? Cómo no. Y queremos llegar allá, don Adolfo Linares. Sí, aquí estoy, ¿me escuchas? Sí. Bueno, bien. Muchas gracias, Álvaro. Lisbeika, si está en cabina, sí. No la veo, pues, saludos también. Bueno, Tito Arias era esposo también de Margot Fonteyn, la famosa bailarina de ballet, ¿no? Su nombre está hoy en la Ciudad de las Artes, Margot Fonteyn, en la sala de danza. Así mismo es, pero bueno, sí, bueno, es preocupante, ¿no? Digo, por lo menos no se han ido a balazos y por lo menos se ha quedado todo en cachetada, ¿no? Pero definitivamente no es lo que uno espera del comportamiento de ninguna persona civilizada y mucho menos personas que tengan cierto perfil público, ¿no? Pero bueno, esperemos que eso se aprenda pronto y volvamos a las discusiones civilizadas, ¿no? Porque no necesariamente tenemos que irnos a puños para tener discusiones incivilizadas. Yo te pongo el ejemplo de lo que ha pasado, por ejemplo, en cierta parte cuando la conversación del Seguro Social, donde hubo mucho insulto y descalificación en las redes, ¿no? Con el tema de la mina, también calificaciones de promina o antimina, o estás pagado y tú también, en vez de irse al debate científico de data y racional del tema, y lo vemos también en Río Indio y en otros temas, y yo creo que tenemos que aprender como sociedad a poder debatir, discutir, discernir, sin tener que descalificar, insultar y mucho menos tirarnos puñetes, ¿no? Bueno, vamos a empezar con temas importantes de país. Y uno de ellos es la reciente ley aprobada por la Asamblea, que a juicio mío no es otra cosa, eso es lo que yo pienso. Yo no le he preguntado a usted si usted piensa igual, ni tampoco le pido que piense igual a mí, que no es otra cosa que populismo y politiquería de la barata y desconocimiento de que vivimos en un mercado de libre competencia, y es el tema de la ley de seguros, donde se le quiere exigir a las aseguradoras que devuelvan el 25% si la persona de la póliza, si la persona no ha tenido ninguna colisión durante un año. Sí, bueno, ese es el típico ejemplo, y lo digo con el mayor de los respetos a la persona que, no sé quién fue el que presentó el proyecto ni nada de eso, pero es tratar de, o sea, puede ser una ley que tenga motivaciones nobles, pero las consecuencias que causan son catastróficas y afectan finalmente a aquellas personas que supuestamente se busca beneficiar. En el tema de los seguros, el seguro es un negocio que depende de su subsistencia, de su rentabilidad en la operación, ¿no? Y los seguros son, y yo no soy un experto en el tema, pero los seguros son básicamente cálculos matemáticos actuariales, ¿no? Y por otro lado, el proyecto de ley que pareciera confundir cuál es el servicio que prestan las aseguradoras, porque la excusa para buscar ese descuento es que si yo tengo un seguro y no me chocó y la aseguradora no me tuvo que arreglar el carro, entonces no me ha dado el servicio. Y el servicio de las aseguradoras no es arreglar carros, ni tampoco es reemplazártelo, sino darte protección en caso de que ese daño ocurra. Y esa protección uno la tiene desde el momento en que uno compra la póliza, que la tiene que renovar anualmente, trianualmente, dependiendo de eso. Y entonces, el establecer por medio de ley
un descuento sobre todo simplemente a la libre, porque yo le preguntaría, ¿por qué 25 y no 15? ¿Por qué 25 y no 50? ¿Por qué 25 y no 3? O sea, primero, ¿cómo llegan a eso? Segundo, ¿dónde está el sustento actuarial que no lo tiene? Porque ya la APADEA, si no me equivoco, la Asociación de Aseguradoras habló algo al respecto. Y ayer estaba escuchando a un gerente general de una de las compañías de seguros más grandes hablando también lo mismo. Eso lo que va a causar es que es un aumento en las pólizas de autos para todo el mundo, e inclusive terminarán siendo más altos, inclusive aplicando el impuesto ese 25%. O sea que al final eso lo que va a hacer es que va a encarecer el servicio, porque la empresa de seguro no puede asegurar una póliza donde no le es rentable, ¿no? Yo se lo escuché, la rentabilidad de las pólizas de auto, sobre todo de esos niveles, está en el 3 o 4%. Se le está quitando un 25%, la aseguradora o va a dejar de dar ese servicio o va a tener que aumentarlo. Y entonces, ahí lo grave del asunto. Yo espero que el Ejecutivo la vete. Y si el Ejecutivo la vete, yo espero que la Asamblea no insista en aprobarla por insistencia, porque eso afectaría enormemente el mercado de seguro. Como también, y te pongo un ejemplo paralelo, que ya hemos visto que esta clase de descuentos por ley a servicios que provee el sector privado, por muy bien intencionados, siempre causan daño. Todo el mundo se queja aquí, por cierta razón, de que el costo de los restaurantes y la comida pues es bastante alto, pero uno de esos factores por mucho tiempo lo fue, y que subió los precios, fue el descuento que se aplicó a los restaurantes desde los años finales de los años 80, que supuestamente la contraparte iba a ser que ese descuento se podía deducir de la operación, y nunca la DGI en su momento lo implementó, sino hasta 25 años después en pandemia. Y obviamente eso causó que en el momento eso tuvo un efecto artificial inflacionario en los costos de los restaurantes, que en su momento tenían que aplicar ese descuento y no lo podían deducir como decía la ley. Y lo pudieron hacer 20 años después. Entonces, esas clases de intervenciones en la economía nunca dan buenos resultados. Todo control de precio, descuento directo, o que se quiera implementar por ley, va a causar escasez, o que el servicio no se dé, o que se encarezca. Sí, escasez, efectivamente, por el hecho de que como no es rentable, yo, aseguradora, voy a dejar de ofrecer este servicio dentro de mi cartera de pólizas, así claro, de sencillo. Claro. La otra opción es como si a ti te pusieran por cada carimañola que tú vendes en tu restaurante, tienes que hacer un descuento del 50%, y si eso no te da, ¿tú qué vas a hacer? no lo ¿Vas a vendo. seguir? Así de sencillo. Y lo otro que dices, el aumento, evidentemente que eso va a venir. Por supuesto. Entonces, al final, ¿quién termina perjudicado? El mismo cliente que usted trata de defender a través de este proyecto. ¿Perdón? El mismo panameño que supuestamente usted está tratando de ayudar con el proyecto. Entonces yo esperemos que ese proyecto pues no avance, porque nos va a afectar a todos los que tenemos seguro de carro. Mira, y yo le ponía un ejemplo muy de pueblo. Adolfo Fulo Linares, hay supermercados en este país, y se lo dije al director de Acodeco en un chat que le mandé, donde usted va a buscar babilla, que está regulada, Sí. y la respuesta que te da el carnicero, eso no existe. Y yo decía ayer aquí, ¿cómo que no existe? Toda res tiene babilla, al menos que ahora en Panamá, producto de la regulación de mercado, estén produciendo reses sin babilla, pues. Bueno, pero eso es parte de, y una de las consecuencias que trajo también, no solamente con la babilla, sino con la cebolla, cuando estuvieron regulados, porque antes eran más productos, que hubo escasez de esos productos. Pero fíjate que ese proyecto de ley también pareciera, por su redacción,
por lo que he escuchado, es que trata de crear una especie de sistema, o sea, lo que tiende es a promover el monopolio de precios, porque al final todo el mundo va a tener, todas las empresas de seguros no van a poder competir entre sí, que la competencia siempre nos afecta, nos beneficia al consumidor, y no van a poder competir porque tienen todos que cumplir con un descuento por ley, así que la matemática en su resultado casi va a ser exacta. Entonces al final también queda el consumidor limitado o imposibilitado a poder decidir qué aseguradora va a querer escoger en base al precio, porque casi todas van a terminar dando un precio, si no igual, muy similar. Así que, vuelvo y repito, a lo mejor el diputado o la diputada que presentó, que no sé quién es, puede haber tenido muy buenas intenciones, pero las consecuencias que va a causar de hacer esto ley van a ser catastróficas para todos los asegurados, porque van a haber un aumento en sus pólizas, ¿no? Y esperemos que eso muera, no se insista a la Asamblea. Y lo preocupante no tanto es que se haya propuesto una ley como esta, aquí entre nos, Álvaro, ¿no? Para mí lo preocupante es que haya tenido 36 votos a favor y se haya podido aprobar, porque mañana pueden hacer lo mismo, por ejemplo, con los hospitales privados, ¿no? ¿Y sabe qué? Los hospitales privados, la salud, no sé qué, y vamos a obligar que los hospitales privados también tengan que dar un 25% por cualquier otra razón. ¿Y eso qué va a causar? Porque aquí hay un precedente también, bueno, es el segundo, porque ya se ha ido con los restaurantes. Ahora viene el segundo. Mañana puede ser también, yo no sé, cualquier otro servicio que se considere, y entonces vas a imponer descuentos por ley, y esas son distorsiones artificiales que terminan afectando siempre a la parte más débil de la cadena, que son los consumidores. Bien, otra pregunta que va en esa misma dirección. No sé qué piensa usted del tema de regular la matrícula, el aumento de matrícula en las escuelas particulares. Ese es otro debate que se está dando en la Asamblea, para que sea cada 3 años que se pueda hacer ajustes en el costo de la matrícula. Mira, Álvaro, ese tema es muy preocupante, porque no solamente es esa ley, yo no he podido revisarlas todas, pero sí más o menos he estado siguiendo el tema, pero se han presentado, estuve hablando con 2 personas ayer que tienen escuelas privadas de mucho más de 60 años en el país, ¿no? Y están muy preocupados porque hay cerca de 8 proyectos de ley que se han presentado. Hay uno en la Comisión de Comercio que busca reformar la ley de Apodeco, de libre competencia, en el tema y también hay como 7 adicionales más que buscan reformar la ley o ponerle parches, porque esas reformas son parches a mi criterio, y no por ser esta, sino porque yo creo que la ley de educación, que es del 46, requiere una revisión integral, total, no estar reformando y poniendo parches como es lo que hemos venido haciendo en los últimos 80 años, porque esa ley ya va por 80 años en el 2027. Pero hay como 8 proyectos que lo que están buscando es no solamente el control del control de los precios de las matrículas, sino que también buscan impedirle, o sea, que los números financieros de las empresas de las escuelas sean públicos para los padres de familia, y otra serie de intervenciones administrativas que te están violando, a mi criterio, uno, la propiedad privada, porque las escuelas privadas son privadas, no son públicas, no reciben fondos de los contribuyentes, no reciben fondos del Ministerio de Educación. Sí, la Constitución dice que el Ministerio de Educación regula las escuelas privadas, pero se entiende, porque la misma Constitución también lo dice, que es en cuanto a
a la elaboración y la aprobación de los planes de estudio y los programas de enseñanza y niveles académicos. Pero por ningún lado en la Constitución, en el tema de educación, dice que el Estado va a establecer tarifas, va a controlar precios de matrícula, va, por ejemplo, determinar cuándo se dan los aumentos o no, o que se requiere la aprobación. Señores, hay más de 500 escuelas privadas en el país, de las cuales, y ayer lo confirmé con un miembro de la Asociación de Colegios Privados del país, que tiene una escuela que yo creo que es más vieja que yo, tiene desde antes que yo naciera, y ya yo cumplí 60 años este año, debe tener bastantes años, 70 por lo menos. Hay más de 500 escuelas, de las cuales la gran mayoría, su gran mayoría, más del 80% de esas escuelas privadas son escuelas de bajo costo, ¿no? Que tienen que no son las academias bilingües que tienen mensualidades de $1,000 o 500, donde 500, 600, $700, algunas más. Esas son las menores, pero la gran mayoría son de gente de clase media, media baja, hasta clase humilde, que hace un esfuerzo para pagar, en vista de que el sector, la enseñanza pública no está dando sus mejores resultados. Y el hacer esta serie de normativas lo que va a hacer es que van a hacer desaparecer a muchas de ellas, ¿no? Ya de por sí, ya las escuelas privadas están obligadas a equiparar los salarios que se dan en los aumentos del sector público, porque sí, sin tener que considerar, por ejemplo, si puede aguantarlos o no. Entonces, esas son intervenciones que poco a poco se han ido incrementando y han venido y pareciera que el grupo de diputados que está con esta ofensiva contra las escuelas privadas, pareciera que tuviera también nuevamente buenas intenciones, pero al final está causando un daño gravísimo. La ley de educación no necesita parches como este o como otro, necesita una revisión integral. Y yo creo que en esa división integral se debe de aclarar de una vez por todas que el Ministerio de Educación, en cuanto a la administración y el manejo financiero de las escuelas privadas, no puede meterse. De la misma forma que el Ministerio de Comercio no puede meterse en una barrotería o la superintendencia, o meterse en otro negocio a determinar, bueno, ahora esta leche la vas a vender a 50 centavos, ¿no? O la vas a vender a no sé qué. ¿Por qué? Porque bueno, porque a la gente le gusta la carimañola y tiene que comerla y no sé. ¿Me explico? Un poquito de sarcasmo, ¿no? Porque hoy es viernes. Pero yo creo que es una gran preocupación, ¿no? Nuevamente, aquí se debiera reformar la ley de educación para que, entre otras cosas, hubieran diferentes formas de educación, ¿no? Ahí hay escuelas privadas, escuelas públicas, puede ser una educación, ¿por qué no decirlo? Una educación a distancia, se pudiera hacer acreditada, ¿no? Las famosas escuelas charter que se hacen en otros países que son promocionadas, patrocinadas por algunas empresas privadas. Ya hay en Panamá algunas de esas. El Colegio La Salle tiene dos de esas. Es una especie de APP, no es una APP, pero es una especie de APP donde el Meduca pone la plata para los salarios, pero la infraestructura y los contratos para los docentes son privados bajo el Código de Trabajo, o sea, son funcionarios de la escuela, cosas como esa que facilitan y desburocratizan y descentralizan la educación. Pero estas iniciativas lo que yo creo es que van a ir a acabar con la escuela privada, o por lo menos con las más pequeñas, que no van a poder aguantar todo esto que se le está implementando. Adolfo, otro de los temas que quería abordar con usted, el tema de inversiones importantes que se están planteando en Panamá. Y puedo mencionarle dos que no avanzan. El puerto Barú y el puerto multimodal de Aguadulce, que activarían la economía de ambos sectores que está deprimida. ¿Qué me puede decir al respecto? Mira, el puerto de Aguadulce, que es estatal, y creo que ya la ley está aprobada, pero no ha podido avanzar
y habría que ver cuáles han sido las razones porque está en una ubicación que pudiera casi en el medio del país y que pudiera ayudar a servir para las exportaciones de los productos del área y desarrollar esa área que, bueno, que está deprimida y que por muchos años no ha tenido inversiones de ese tamaño. La otra igualita es en Chiriquí, Puerto Barú, ¿no? Que son dos puertos en el interior conectados, que van a estar en el Pacífico, que van a poder conectarse con los puertos que están en las riberas del canal, en este caso en el lado Pacífico. Y en el caso de Puerto Barú, que es privado, yo no sé si es por eso, pero que es, a diferencia del puerto de Aguadulce, que es una inversión estatal, la del Puerto Barú es privado, ¿no? Una inversión de un grupo de Estados Unidos que piensa desarrollar en primera etapa un puerto de cruceros que pueda también atraer megayates y barcos que manejen mercancía agrícola para que los productos agropecuarios de Chiriquí, de Boca y otras provincias cercanas no tengan que venirse a Panamá en carro, con merma, sin refrigeración. Y esta sí ha tenido unos ataques muy fuertes, mediáticos y también legales, ¿no? Hasta el punto que estaba escuchando que un colega en representación de la empresa representó una denuncia de calumnia e injuria y de afectación al sistema económico nacional porque supuestamente están haciendo acusaciones falsas. Y volvemos al caso, o sea, este país tiene que desarrollarse con inversión. Si no hay inversión, no hay trabajo. Por muchos años se ha hablado que este país es un país desigual. Gran parte de esa desigualdad es producto de que las inversiones grandes, millonarias, que crean empleo permanente de manera formal, se han venido haciendo en la provincia de Panamá específicamente y sobre todo en el área canalera, que es donde están los puertos, etcétera. Entonces, esa clase de inversiones anteriormente no se estaban dando en el interior y ahí es donde viene el caso de Puerto de Aguadulce, que es una inversión estatal, y el tema de Puerto Barú, ¿no? Que eso va a permitir que el desarrollo logístico y el aprovechamiento de la posición geográfica, nuestra posición geográfica, que es por eso que están los puertos aquí y el canal aquí, por la posición geográfica, también chorree en el interior de la República. ¿Me explico? Y es el mismo caso que la mina en Donoso, ¿no? Un lugar, y podemos hablar también del desarrollo de Río Indio, ¿no? Que también está en dos lugares que no ha habido mayor inversión estatal, mucho menos la privada. Y con esta clase de inversiones va a crear un desarrollo económico que va a aprovechar a las personas que están alrededor de esa mina. Lo que hay que moverlos, en el caso de Río Indio, pues se les va a llevar a un mejor lugar para que puedan seguir viviendo y va a haber una indemnización. En el caso de la mina en Donoso ya hay 10.000 millones de dólares enterrados en ese hueco, ¿no? Que producto de ese cierre bruto en el 2023 se perdieron 7.000 empleos formales directos, y indirectos se perdieron más o menos, se habla de 50.000. Y hoy en día Panamá no está viviendo una crisis económica, muy por el contrario, está creciendo, va a crecer más o menos a un 4.5%, pero lo que sí tenemos es una crisis de desempleo, ¿no? Una crisis enorme de desempleo. Y entonces no hay y si bien es cierto, se han anunciado las inversiones todas estas del canal, 8.000 millones de dólares en gasoductos, más puertos, etcétera, eso va a tomar tiempo en desarrollarse, ¿no? Pero la apertura de la mina significaría de manera inmediata, al término de un año, más de 40.000 empleos directos e indirectos. Y por eso es importante el tema de la auditoría que se anunció hace poco, que espero que cuando salgan los resultados no caigamos en la descalificación o en los insultos que estábamos hablando al principio, que es lo que ha caracterizado todos estos debates, sino que se debata lo que tenga a favor y lo que tenga en contra en base a los resultados técnicos de la auditoría, ¿no? Y una vez que se haya esa discusión,
se acepte, porque así que esas son las realidades que estamos viviendo ahora y que tenemos que superar prontamente. Bien, aquí dos cosas. La primera, una persona me hablaba de que ahora las aseguradoras eliminaron el servicio de grúas. Yo hice la consulta inmediatamente. La respuesta es la siguiente, porque me gusta ir a la fuente. Sí. El más, aquí dice, depende del plan que escojas. Hay con grúa, Claro. y hay sin grúas. El más Claro. básico no tiene nada. Ese de seguro exclusivamente, me imagino, contra terceros, o el más básico. Ese es el que es obligatorio, Exacto. ese es el mínimo que debes tener tú para poder manejar un carro. Ese que es de terceros, Ese es el mínimo. solo Ese es el tiene básico. responsabilidad civil a terceros. Y siempre ha sido así. Más bien, le incluyeron grúas con un monto de, puede ser aproximado, no estoy diciendo que sea exacto, $15 adicionales. O sea que si al año tú pagas $15 adicionales al costo de la póliza, tienes derecho a grúa. Así que también va a depender de la empresa a la que le compres el seguro. Así que no estemos regando información que no es cierta, porque no puede ser. Sí, O sea, mira, bueno, yo tengo seguro, tengo seguro, el seguro es una necesidad que nadie le gusta pagar. Nadie se da cuenta que lo necesita, perdón, hasta cuando lo necesita, ¿no? El seguro de salud, el seguro de vida, el seguro de auto, ¿no? Y cada quien mide su riesgo. Y si hay una industria, yo no soy accionista de ninguna aseguradora, lamentablemente, para que no me empiezan a decir que estoy defendiendo intereses y vaina, pero si hay una industria donde hay bastante competencia, es la de los seguros, porque hay como 15 compañías de seguros panameñas y extranjeras. Cada una tiene un sinnúmero de pólizas con diferentes cláusulas, porque el costo de la póliza siempre va ligado a a las protecciones que uno va a querer tener, ¿no? Por ejemplo, en el auto, ¿no? Tú dices, yo no me quiero una póliza de tercero, que me cumpla lo mínimo que establezca y ya. Pero tú puedes decir, no, yo quiero una póliza de tercero, pero que también me cubra mi carro y que me cubra también cualquier accidente que tenga yo o mi familia o que yo causa tercero, etcétera, etcétera. Entonces, y esas todas son fórmulas matemáticas actuariales. Todo eso queda distorsionado, ¿no? Matemáticamente hablando, cuando tú le empiezas a poner factores artificiales por ley. Entonces yo me pregunto, este es otro precedente muy malo, porque mañana pueden hacerlo también pues yo no sé, con cualquier otra industria. Entonces vamos a quedar entonces que aquí no hay ni libre empresa, ni libre mercado, porque todo se regula. Mira, el ejemplo, y cuánto no quiero, pero no debemos volver a cometer el error que se cometió en pandemia, donde cada uno de nosotros aceptamos dócilmente que se violara la Constitución y por medio de un decreto ejecutivo el Ministerio de Salud nos encerrara por más de 1 año y medio todos nuestros negocios. Porque eso no es lo que dice la Constitución, que es el procedimiento. Un procedimiento de esa naturaleza debe ser temporal, no debe durar más de 10 días, y si dura 10 días la asamblea tiene que ratificarlo. Nada de eso se hizo. So pretexto de que nada más podían trabajar las empresas indispensables. Y yo me preguntaba, y me sigo preguntando, indispensables, ¿para quién? Porque tu negocio, Álvaro, al igual que el mío, y al igual que el negocio del que nos está escuchando, es indispensable a cada uno de nosotros, ¿no? Individualmente, ¿no? Porque ese es el negocio que nos da de comer. Entonces, todas estas intervenciones, esa fue una máxima, esa fue una premisa que hay que ver que en la próxima reforma de la Constitución cómo lo hacemos claro que no puede ocurrir, pero esas violaciones también se dan más pequeñas, de una manera más pequeña y focalizada con estas iniciativas que, vuelvo y repito, nadie está dudando que haya tenido buenas intenciones, nadie está diciendo que hay, ¿cómo es que es? Pretensiones maliciosas, oscuras. No,
pero son buenas intenciones cada vez. Es como dice el dicho, el camino al infierno está empedrado de Está buenas lleno de intenciones. buenas intenciones. Así mismo, entonces yo creo que estamos en este caso y esperemos que los proponentes y en la Asamblea, si es que se llega a vetar, yo no sé, pues no insista, no la apruebe por insistencia, porque independientemente si hay un veto, la Asamblea puede aprobarlo por insistencia, ¿no? Pues creo que en ese caso serían 2/3 partes, pero o sea, el veto no necesariamente significa que no va a ser ley de la República. Para cerrar, quiero hacer dos reflexiones. Una de un gran amigo que me escribe acá. ¿Quién regula cuando a modus propio y absoluta los colegios privados aumentan la matrícula y la mensualidad igual, sin control las compañías aumentan el seguro? Yo le contesto como tengo que contestar, aunque me duela contestar así, porque tengo que aceptar que vivo en un país de economía de libre mercado. Si no, entonces cambiemos el modelo. Lamentablemente vivimos en una economía de libre mercado y eso es como si intentaran regular el precio al que vendo la comida en mi restaurante. Mañana llega... Como el precio de la babilla, Álvaro. Pasaría lo mismo que con la babilla. Exacto. Llegan un decreto, a partir de hoy el plato de bofe va a costar esto. Sí. Entonces yo no vendo bofe, pues. Se acabó. Mira, el tema más, mira. Y espérate, termino. O si quisieran regular los precios que cobra el médico. Usted va a un médico que cobra tanto, otro te cobra tanto, otro cobra tanto. Si tiene seguro, la póliza lo cubre en un porcentaje, el otro lo pagas tú. El abogado, mañana o pasado, van a decir, el abogado no puede cobrar nada más que esto. O el arquitecto, el ingeniero. Por ejemplo, yo ayer o anteayer contraté un plomero para que me hiciera un trabajo en casa. Cuando me dijo el precio, me dio taquicardia. Pero yo no puedo regular el precio del plomero. Ese es el precio que él le pone a su trabajo. Y a la final le hizo el trabajo. Y yo quedé satisfecho con el trabajo, no con lo que pagué. Pero ¿qué iba a hacer, Adolfo? No, pero mira, la gente tiene que estar claro de que, por ejemplo, en el tema educativo, tú tienes la opción privada o la opción pública. Y dentro de las escuelas privadas hay 500 escuelas privadas que uno puede asistir. Y las escuelas privadas se manejan y se deben manejar como empresas privadas porque de lo contrario, quiebran y cierran, ¿no? Y eso es así, ¿no? Eso pasa con las escuelas, eso pasa con cualquier otro negocio que no sea estatal, porque los negocios estatales no quiebran, al menos que el Estado decida cerrarlo, ¿no? Porque puedes siempre seguirle inyectando fondos para que maneje. Eso no sucede acá. Entonces, si lo que se quiere es buscar una fórmula de cómo... yo creo que la educación no se va a arreglar, los problemas gravísimos que tenemos no se van a arreglar con iniciativas como esta. Yo creo que se debe hacer una revisión integral de la ley de educación, que vuelvo y repito, es del año 1947, tiene 78 años. Se hizo antes de la mitad del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, y estamos ya acabando la mitad del primer cuarto del siglo XXI, y tenemos la misma ley, ¿no? Entonces yo creo que por ahí no es el camino, ¿no? Debemos hacer una forma integral y no estar metiendo esta clase de parches que no van a ayudar al problema inmediato ni a largo plazo. Yo lo que veo, si se aprueba esta ley, es una reducción enorme, lamentablemente un cierre alto de muchas empresas, de muchas escuelas privadas, y lamentablemente van a afectar a las empresas, a las escuelas privadas que atienden los lugares más humildes del país, porque son las más pequeñas y las que menos colchón económico van a tener para soportar esto. Gracias, Adolfo Enrique Linares Franco, por estar con nosotros, Álvaro, en la mañana de hoy. Espero poder tenerlo por acá nuevamente muy pronto. No, dale, saludos. Gracias. Saludos a Luis Beita también. Gracias.